Hola, bienvenidos a su canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira y me siento muy feliz de que ustedes estén acá. Si esta es su primera vez, bienvenidos. Les invito a checar nuestra biblioteca. Van a encontrar bastantes libros narrados por su servidora y espero que les agrade. Si es así, regálenos un like por cada audio que vayan escuchando. Si ya se inscribieron a este canal activando la campanita, muchas gracias. Y si aún no lo hacen, por favor, activen la campanita y sean parte de este canal que tiene la sola intención de que seamos más leyendo. Pues bien, continuamos con el libro Frankenstein o El moderno Prometeo, una novela posiblemente la más popular y también posiblemente la más famosa novela del estilo gótico, una novela clásica, una novela que espero estén disfrutando tanto como yo. Así que pónganse cómodos y déjenles leo. Frankenstein o El moderno Prometeo, Mary Shelley, volumen 3, capítulo 4. Me llevaron en presencia del juez, un anciano bondadoso de suaves y tranquilas maneras que, sin embargo, me dedicó una mirada de severidad antes de dirigirse a mis captores para preguntarles quién se ofrecía de testigo. Media docena de hombres dieron el paso al frente y el juez seleccionó a uno de ellos. El testigo declaró que había estado pescando la noche anterior con su hijo y su yerno, Daniel Nugent, cuando alrededor de las 10 vieron que se levantaba una fuerte racha de viento norteño y decidieron regresar al puerto. Era una noche muy oscura y la luna todavía no lucía en el firmamento. No amarraron la barca en el puerto, sino donde tenía por costumbre, en una cala que había a unos kilómetros de distancia. Él abría la marcha, pertrechado con los aparejos de la pesca, y sus compañeros lo seguían a unos pasos. Mientras caminaba por los tablones de la playa, tropezó con algo que había en el suelo y cayó de bruces. Sus compañeros lo ayudaron a levantarse. A la luz de las linternas descubrieron que el testigo había topado con el cuerpo de un hombre que estaba a todas luces muerto. Lo primero que pensaron fue que se trataba del cadáver de un ahogado que las olas habían arrastrado hasta la orilla, pero al examinarlo vieron que su ropa no estaba mojada y que el cuerpo seguía caliente. Se apresuraron a transportarlo a la casa de una anciana que vivía allí cerca y trataron en vano de devolverle la vida. La víctima era un joven muy atractivo de unos 25 años. Dedujeron que había sido estrangulado porque no habían signos de violencia, salvo unas negruzcas marcas de dedos en el cuello. La primera parte de la declaración no me interesó en absoluto, pero cuando mencionaron la marca de unos dedos, recordé el asesinato de mi hermano y caí presa de la máxima extrema agitación. Me temblaban las piernas y se me nubló la vista. Me vi obligado a apoyarme en una silla. El juez me observaba con mirada penetrante y, como es lógico, extrajo conclusiones desfavorables en mi actitud. El hijo confirmó el relato del padre, pero cuando se llamó a declarar a Daniel Nugent, este juró sin ambages que, antes de que cayera al suelo su compañero, había visto un bote con un solo ocupante a poca distancia de la orilla, y pese a tener que juzgar solo por la luz de unas pocas estrellas, podía afirmar que se trataba de la misma barca en la que yo acababa de llegar. Una mujer que vivía cerca de la playa declaró que, una hora antes de ser descubierto el cadáver, se hallaba frente a su casa esperando el regreso de los pescadores, cuando vio una embarcación con un solo ocupante que el viento alejaba de la zona de la costa donde luego apareciera el cuerpo. Otra mujer confirmó la historia de los pescadores y dijo que le habían llevado aquel cuerpo sin vida a su casa. Como el cadáver aún estaba caliente, lo habían tumbado en la cama y le habían dado friegas para intentar reanimarlo. Daniel había ido al pueblo en busca del farmacéutico para la vida de aquel muchacho no se extinguiera. Tomaron declaraciones a otros hombres que habían presenciado mi llegada. Todos coincidieron en decir que era muy probable que, con el fuerte viento del norte que se había levantado esa noche,
me hubiera visto obligado a luchar contra los elementos durante horas y regresar al mismo punto de donde había partido. Asimismo, debatieron la posibilidad de que hubiera traído el cadáver conmigo y que, al no resultarme familiar estas costas, lo hubiera abandonado en el muelle, porque ignoraba la distancia que mediaba entre el pueblo de... El señor Kirwin escuchó las pruebas y determinó que me verían en la habitación donde yacía el cuerpo, a la espera de que, entre tanto, se pudiera observar el efecto que causaba en mí. Quizás se le ocurrió esa idea por la gran inquietud que mostré cuando describieron el modo en que había sido asesinado el joven. El magistrado y sus acompañantes me condujeron a la posada. No pude evitar sentirme perplejo por las extrañas coincidencias de esa noche de trágicos sucesos, pero como sabía que había estado hablando con varias personas de la isla en la que habitaba mientras aquellos pescadores hallaban el cuerpo, no me inquietaba el resultado de la investigación. Entré a la habitación donde yacía el cadáver y me condujeron hasta el ataúd, cuando pude describir lo que sentí al verlo. No puedo decirlo. El pánico se apoderó de mí. Soy incapaz de pensar en ese terrible momento sin estremecerme y rememorar la angustia que sentí al identificar el cuerpo. El juicio y la presencia del magistrado y de los testigos desaparecieron como por ensalme cuando vi el inerte cuerpo de Henry Clerval tendido ante mí. Me faltaba el aire y me arrojé sobre el cadáver exclamando: «¿También mis asesinas maquinaciones te han privado a ti, queridísimo Henry, de la vida? He destruido ya 2 seres humanos y hay más víctimas que aguardan su destino, pero que hayas muerto tú, Clerval, amigo mío y protector». Mi humana constitución no pudo soportar más el agónico sufrimiento que estaba padeciendo y me sacaron de la habitación entre fuertes convulsiones. Tras aquella escena, fui presa de la fiebre. Estuve 2 meses prostrado al borde de la muerte. Según me dijeron, luego fui víctima de espeluznantes delirios. Confesé el asesinato de William y Justin y Clerval. Rogaba a quienes me atendían que me ayudaran a destruir al demonio que tanto me atormentaba y a veces sentía los dedos del monstruo atazados en mi cuello y gritaba de terror y de angustia. Por suerte hablaba en mi idioma y nadie me entendía a excepción del señor Kirwin, pero mis aspavientos y mis amargos gritos bastaron para aterrorizar a los demás testigos. ¿Por qué no fenecí? Era más desdichado que cualquier otro hombre que había sobre la faz de la tierra. ¿Por qué no me hundía en el olvido y descansaba en paz? La muerte arrebata del seno de sus padres a muchos niños que despiertan a la vida y constituye la única esperanza de sus devotos progenitores. ¿Cuántas novias, cuántos jóvenes amantes que estaban en la flor de la vida y gozaban de buena salud han sido pasto de los gusanos y descansan en la putrefacción de la tumba? ¿De qué material estaba hecho yo para poder resistir tantos embates que, al igual que una rueda de la vida, reanudaba sin cesar mi calvario? Estaba condenado a vivir, y al cabo de 2 meses me encontré, como desesperado de un sueño, en una prisión, echado sobre un camastro miserable y rodeado de carceleros, guardias, cerraduras y demás infames pertrechos de las mazmorras. Recuerdo que fue por la mañana cuando recobré la conciencia. Había olvidado los detalles de todo lo que había sucedido y lo único que correspondía era que una gran desgracia se había acabado en mí. No obstante, cuando miré alrededor y vi los barrotes de la ventana y la sordidez de la estancia en la que estaba, regresó todo a mi memoria y di un alarido de amargura. El ruido alteró a una anciana que dormía en una silla junto a mí. Era la esposa de uno de los guardias que estaba a mi cuidado. En su rostro se advertían todos los defectos que suelen caracterizar a la gente de su condición. Los rasgos de su cara eran duros y vastos, como los de las personas acostumbradas a ver desgracias sin compadecerse de ellas. Su tono de voz expresaba la más absoluta indiferencia. Se dirigió a mí en inglés y reconocí su timbre como uno de los sonidos que había estado poblando mis pensamientos y pesadillas. ¿Se encuentra mejor, señor? Creo que sí, le contesté en su idioma con una voz muy débil. Si todo ha sido cierto, si estaba soñando, lamento seguir vivo y tener que soportar estas terribles desdichas. La verdad es que, si se refiere al caballero que asesinó, pienso que más le valdría estar muerto. Se lo digo porque creo que se ensañarán con usted. Lo colgarán cuando se reanude el juicio. Claro que a mí eso me da igual. A mí me han enviado aquí para cuidar de usted y procurar que se ponga bien. Yo cumplo con mi deber con la conciencia tranquila. Las cosas andarían mejor si cada cual hiciera lo mismo.
Asqueado, aparté la mirada de la mujer que era capaz de pronunciar unas palabras tan descarnadas delante de alguien que acababa de escapar de los brazos de la muerte. Sentí una extrema languidez que me impedía reflexionar sobre todo lo que había pasado. La sucesión de acontecimientos que habían conformado mi vida apareció ante mi vista como un sueño, y a veces dudaba de que todo aquello fuera cierto porque nunca acudí a mi mente con la fuerza de la realidad. Cuando las imágenes que flotaban ante mí y de mis ojos se volvían más nítidas, me subía la fiebre. La oscuridad me envolvía y no tenía a nadie cerca que me tranquilizara con la dulce voz del efecto, ni siquiera una mano amada que me brindara su apoyo. El médico vino y me recetó unas medicinas que la anciana se encargó de prepararme. No obstante, el hombre no se esforzaba en disimular su absoluta despreocupación y el rostro de la mujer denotaba una clara expresión de brutalidad. ¿A quién le interesaba el destino de un asesino, sino al verdugo que con su muerte iba a ganarse el sueldo? Tales fueron mis primeros pensamientos, pero pronto descubrí que el señor Kirby se había mostrado muy amable conmigo y me había proporcionado la mejor celda de la prisión, que, aún superando a las otras, era exigua. También había hecho venir al médico y a mi cuidadora. Es cierto que rara vez la ocasión acudía a verme porque, aunque deseaban de todo aliviar el sufrimiento de cualquier humano, no quería presenciar la agonía y los desdichados delirios de un asesino. De todos modos, se presentaba de vez en cuando para cerciorarse de que me cuidaban como es debido. Sus visitas, sin embargo, eran breves y muy espaciadas. Un día, ya en proceso de recuperación, estaba sentado en una silla con los ojos entornados y la mejilla lívida, como los muertos, cuando me embargó la tristeza y la desgracia, y no pude dejar de pensar que más me hubiera valido encontrar la muerte que permanecer tristemente confinado para vivir en un mundo lleno de maldad. En un momento dado, me planteé si no debería declararme culpable y atenderme el castigo de la ley, pues no era más yo inocente que la pobre Justine. Estaba enfrascado en esos pensamientos cuando la puerta se abrió y el señor Kirwin entró en mi celda. Su rostro expresaba compasión. Acercó una silla a la mía y me habló en francés. Temo que este lugar le resulte muy extraño. ¿Qué puedo hacer para que se encuentre usted más cómodo? Se lo agradezco mucho, pero me temo que nada cambiará las cosas. No hay consuelo en la tierra que pueda aliviar mis penas. Comprendo que la compasión de un desconocido no represente un gran alivio para alguien torturado como usted por tantos infortunios. Estoy seguro de que no tardará en perder esta melancolía. Así lo espero. Sin duda será fácil encontrar las pruebas que faltan para liberarle del delito que se le acusa. Eso es lo último que me preocupa. Debido a una serie de extraños acontecimientos me he convertido en el ser más desgraciado de todos los mortales. Perseguido y torturado como he sido, la muerte ya no entraña mal alguno para mí. Es cierto que pocas cosas hay más horrendas y angustiosas que la extraña cadena de sucesos que últimamente han ocurrido. Ha sido arrastrado por un extraño accidente hasta esta costa. Famosa por su hospitalidad, ha sido capturado nada más desembarcar y acusado de asesinato. Lo primero que vio usted fue el cadáver de su amigo asesinado de manera ignominiosa, que algún demonio colocó en su mano. A pesar de los nervios que me dominaron al escuchar el relato de mi sufrimiento, me quedé atónito cuando comprendí que el señor Kirwin parecía saber muchas cosas de mí. Supongo que el asombro debió de aflorar en mi semblante porque el juez se apresuró a decirme: un par de días después de que usted cayese enfermo, se me ocurrió examinar su indumentaria para ver si descubría indicios de algún familiar a quien pudiera dirigirme para informarle de su infortunio y describirle su precario estado de salud. Encontré varias cartas, entre ellas una que, en cuanto empecé a leerla, supuse que debía de ser de su padre. Escribí de inmediato a Ginebra. Han transcurrido casi 2 meses desde que envié la carta y... Pero perdone, ¿está usted enfermo? Incluso ahora está temblando, no le conviene exaltarse. Este suspense es 1000 veces peor que la noticia más aberrante. Dígame, ¿qué nuevo acto criminal se ha cometido y qué muerte debo lamentar? Su familia se encuentra perfectamente, dijo el señor Kirwin, con gran amabilidad. Y aquí fuera hay alguien que le quiere y ha venido a verle. Desconozco qué asociación de ideas me vino a la mente, pero me asaltó el pensamiento de que el asesino había venido a burlarse de mí en mi desgracia y a echarme en cara la muerte de Clervan para iniciarme a cumplir sus infernales deseos. Me tapé los ojos y chillé desesperado. No,
Llévenselo de aquí. No puedo verlo, por el amor de Dios. No lo dejen entrar. El señor Kirwin me miró con gesto preocupado. No pudo evitar pensar que mis gritos obedecían a la culpa que sentía y dijo con un tono de voz muy severo: «Pensaba, joven, que la presencia de su padre le sería grata en lugar de inspirarle una violenta repugnancia». «¿Mi padre, dice?». Los rasgos de mi cara pasaron de reflejar la angustia a la alegría. «¿De verdad? ¿Ha venido mi padre? ¡Qué bueno y generoso! ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido aún a verme?». Mi cambio de actitud sorprendió y complació al magistrado. Quizá pensó que mis gritos se habían debido a un retorno momentáneo de mi delirio y volvió a mostrarse tan generoso como antes. Se levantó y salió de la celda con mucho cuidado. A cabo de un momento entró mi padre. Al parecer que me procuró la llegada de mi padre, superó todas mis expectativas. Era un placer inmenso. Le tendí la mano y exclamé: «¿Estás salvo? ¿Y Elizabeth y Ernest?». Mi padre me tranquilizó asegurándome que gozaban todos de buena salud y procuró, abandonando en los temas que más me conmovían, mejorar mi desconsuelo y mejorar mi estado de ánimo. No tardó en darse cuenta, sin embargo, de que mi prisión no es lugar donde pueda morar la alegría. «¿En qué sitio te ves obligado a vivir, hijo mío?», exclamó mi padre, mirando con tristeza los barrotes de las ventanas y el aspecto mísero de la estancia. «Decidiste emprender este viaje para volver a ser feliz, pero parece ser que te persigue la fatalidad. En cuanto al pobre Clerval, oí el nombre de mi infortunado amigo asesinado y me inquieté tanto que, en la debilidad de mi estado, no pude soportar más y rompí a llorar. ¡Ay de mí! Sí, padre, un destino horrendo. Ese destino pende de mí, y es necesario que viva para que se cumpla. Si no, ya hubiera muerto sobre el ataúd de Henry». No nos dejaron seguir conversando porque mi precario estado de salud obligaba a tomar todas las precauciones necesarias para garantizarme la calma. El señor Kirwin entró en la celda e insistió en que no debía agotarme con tanto esfuerzo. La presencia de mi padre, sin embargo, influyó en mí como se tratara de algún ángel de la guarda, y poco a poco fui recobrando la salud. Vencí la enfermedad, pero me embargó una aciaga y deprimente melancolía que no podía superar. La imagen de Clerval siempre apareció ante mí, espectral y asesinada. En más de una ocasión, la inquietud en que me sumieron estos pensamientos hizo temer a mis amigos que estuvieran a punto de sufrir otra recaída. ¡Ay, Señor! ¿Por qué cuidaban de una vida tan detestable y desdichada como la mía? Quizá para que se cumpliera mi destino, cosa que estaba a punto de suceder. Muy pronto, sí, muy pronto, la muerte se extinguiría en estos latidos y me liberarían del entorno y de este peso de la angustia que me arrastraba por el lodo. Y solo cuando se hubiera hecho justicia podría abandonarme el descanso. La visión de la muerte me resultaba lejana, aunque el deseo que sentía por ella siempre estaba presente en mis pensamientos. A menudo me quedaba sentado durante horas sin moverme y sin hablar, suspirando porque alguna catástrofe no sepultara a mi persona y a mi destructor bajo los escombros. El día del juicio se aproximaba. Llevaba ya 3 meses en prisión y, aunque todavía me sentía débil y corría el riesgo de sufrir una nueva recaída, me obligaron a viajar unos 170 kilómetros hasta la capital del condado, donde estaban los juzgados. El señor Kirwin se encargó en persona de reunir a los testigos y organizar mi defensa. Me ahorraron la vergüenza de tener que presentarme en público como si fuera un criminal, porque mi caso no se dirimía en el tribunal que se pronuncia sobre la vida y la muerte de un reo. El jurado terminó por rechazar los cargos al demostrar que me hallaba en la isla de Orcadas cuando el cuerpo de mi amigo fue encontrado. Por consiguiente, 15 días después, desde mi traslado, me dejaron en libertad. Mi padre no cabía en sí de alegría cuando vio que me libraban de las vejaciones de una condena, que volvería a respirar el aire fresco y podría regresar a mi país natal. Yo, en cambio, no compartía su sentir. Las paredes de mi mazmorra o de un palacio me resultaban igualmente odiosas. El cáliz de mi vida siempre estaría envenenado, y, aunque el sol brillara para mí como lo hace para los alegres y livianos de corazón, viviría sumido en una densa y terrorífica oscuridad que ni siquiera la luz podría penetrar, salvo el resplandor de 2 ojos refulgentes ante mí. A veces eran los ojos expresivos de Henry, languideciendo en la muerte, con las negras órbitas medio ocultas tras unos párpados enmarcados por unas largas y oscuras pestañas. En otras ocasiones, sin embargo, veía los glaucos ojos del monstruo, turbios como la descubierta el primer día en mis aposentos de Ingolstadt.
Mi padre intentaba despertar en mí sentimientos de afecto. Me habló de Ginebra, donde partiríamos sin tardanza, de Elizabeth y de Ernest, pero sus palabras solo consiguieron sumirme en un mar de lamentaciones. Es cierto que a ratos añoraba la sensación de felicidad y pensaba con melancólicos placeres en mi amada prima, o que anhelaba con un atroz maladín du pays ver de nuevo el lago azul y el impetuoso Rin que tan queridos fueron en la infancia. No obstante, mi estado de ánimo habitual me tenía sumido en un sopo que hacía que la prisión me resultara tan grata como la escena más idílica de la naturaleza. Mi situación raras veces se veía alterada, salvo cuando me asaltaban ataques de ansiedad y crisis de desesperación. En esos momentos intentaba poner fin a la existencia de tantos días, y fueron precisos una vigilia y unos cuidados constantes para evitar que cometiera un atroz acto de violencia. Recuerdo que, cuando salía de prisión, uno de los hombres dijo: «Puede que sea inocente de este crimen, pero te aseguro que este hombre tiene mala conciencia». Sus palabras me causaron un gran impacto. Mala conciencia. ¿Cómo no iba a tenerla? William, Justin y Clerval habían fallecido por culpa de mis maquinaciones infernales. «¿Qué muerte será la que coronará la tragedia?», grité. «Padre mío, no sigamos más en este maldito país. Llévame donde pueda olvidarme de mí mismo, de mi existencia y del mundo entero». Mi padre accedió a mis ruegos y, tras despedirnos del señor Kirwin, partimos sin demora hacia Dublín. Sentí como si me liberara de un gran peso cuando el paqueboste zarpó con viento favorable y abandonó Irlanda. Dejamos para siempre el país que para mí había sido el escenario de tanta desgracia. Era medianoche. Mi padre dormía en el camarote y yo yacía en cubierta mirando las estrellas y escuchando el batir de las olas. Bendije la oscuridad que me impedía ver Irlanda, y mi pulso latió con una alegría desmedida cuando pensé que no tardaría en hallarme en Ginebra de nuevo. Vi el pasado como quien contempla una terrorífica pesadilla. No obstante, la embarcación en la que navegaba, el viento que me alejaba de la detestada orilla irlandesa y el mar que me rodeaba dejaban constancia de que no estaba siendo víctima de una visión engañosa, y que Clerval, mi querido amigo y compañero, había caído víctima de mis errores y del monstruo creado por mí. Repasé mi vida entera. La serena felicidad de los tiempos en que vivía con mi familia en Ginebra, la muerte de mi madre y mi partida hacia Ingolstadt. Recordé con un estremecimiento el loco entusiasmo que me precipitó hacia la creación del monstruo enemigo y tuve que hacer un esfuerzo para recordar la noche en la que ese ser nació a la vida por primera vez. Fui incapaz de seguir el hilo de mis pensamientos. Un millar de sentimientos contradictorios pugnaban por adelantarse y apoderarse de mí y rompí a llorar con amargura. Después de recuperarme de la fiebre, había adquirido la costumbre de tomar todas las noches una pequeña cantidad de láudano, porque solo bajo los efectos de esta droga podía conseguir el descanso necesario para mantenerme con vida. Agobiado por el recuerdo de mis múltiples desgracias, tomé una dosis doble y no tardé en quedarme profundamente dormido. Pero mi descanso no fue reparador porque los pensamientos y la tristeza apenas se dieron tregua. Mis sueños se poblaron de millar de objetos que me intimidaban. De madrugada mi mente fue presa de una especie de pesadillas. Sentí que el monstruo me oprimía la garganta y yo no podía liberarme de sus garras. Oí gritos y lamentos. Mi padre, que me estaba velando, me despertó y me indicó con un gesto que estábamos entrando en puerto de Holyhead. Capítulo 5. Volumen 3. Decidimos que no iríamos a Londres, sino que atravesaríamos el país hasta Portsmouth y allí embarcaríamos con destino a La Brea. Preferí este plan en principio porque temía volver a ver los lugares en los que había disfrutado de cierta tranquilidad con mi querido Clerval. Me aterrorizaba la idea de encontrarme con conocidos mutuos que podrían hacerme preguntas sobre un suceso cuyo solo recuerdo me hacía revivir el tormento que sufrí al ver el inerte cuerpo de Henry en la posada de... En cuanto a mi padre, debo confesar que intentó por todos los medios de recuperar tanto la salud como la paz de espíritu. Su ternura y su atención fueron inquebrantables. Mis sufrimientos persistían, pero él no desesperaba. A veces creía que me sentía humillado por haberme visto sumido en un cargo de asesinato y se esforzaba en demostrarme la futilidad del orgullo herido. ¡Ay, padre mío! ¡Qué poco me conoce! Los seres humanos, con sus sentimientos y sus pasiones,
Se sentirían sin duda desgarrados si un desgraciado como yo pudiera permitirse sentirse herido y de orgullo. Justine, la pobre e infeliz Justine, era tan inocente como yo y fue condenada por el mismo delito. Murió por ello, y yo soy la causa de su ruina. Yo la asesiné. William, Justine, Henry, todos murieron a mis manos. Mi padre, durante mi encarcelamiento, me había oído repetir esta afirmación a menudo. Cuando veía que me acusaban a mí mismo de este modo, parecía desear una explicación por mi parte, y a veces atribuía mis palabras al delirio, como si durante mi enfermedad se me hubiera metido esta idea a la cabeza y hubiera conversado su recuerdo durante la convalecencia. Evité dar ningún tipo de explicaciones y guardé absoluto silencio respecto al engendro que yo había creado. Tenía la sensación de que me tomaría por loco, y eso fue lo que selló mis labios en un momento en que habría dado lo que fuera por poder confiar en el fatal secreto. En esta ocasión mi padre, con una expresión de absoluta desconcierto, dijo: «¿A qué te refieres, Víctor? Estás loco. Queridísimo hijo, te ruego que jamás vuelvas a afirmar tal cosa». «No estoy loco», grité con toda mi fuerza. «El sol y el firmamento, testigos de mis actos, pueden dar fe de que digo la verdad. Soy el asesino de estas víctimas inocentes que murieron por causa de mis maquinaciones. Habría dado cualquier cosa, habría vertido mi sangre incluso gota a gota para salvarles la vida, pero no pude, padre. No podía sacrificar a toda la raza humana». Mi discurso le convenció de que mi mente estaba perturbada y sacó un nuevo tema de conversación para tratar de cambiar el hilo de mi pensamiento. Mi padre deseaba, en la medida de lo posible, borrar el recuerdo de lo acaecido en Irlanda y nunca había hablado de alucinaciones al respecto, ni me infligía el sufrimiento de hacerme hablar de mis infortunios. Conforme el tiempo transcurría, recobré la serenidad. La tristeza moraba para siempre en mi corazón, pero yo ya no hablaba de mis crímenes en la misma incoherencia. Me bastaba con llevarlos en la conciencia. Con un violento esfuerzo logré reprimir la imprevisiosa voz de la adversidad, y a veces deseaba declarar su existencia al mundo entero, y mis modales se volvieron más tranquilos y cautos de lo que jamás habían sido desde mi excursión por el mar del hielo. Llegamos a Le Havre el 8 de mayo, e iniciamos la marcha hacia París sin tardanza, donde unos negocios de mi padre nos demoraron varias semanas durante nuestra estancia en la capital, y recibí la siguiente carta de Elizabeth. A la atención del señor Víctor Frankenstein. Mi querido Víctor, me ha alegrado muchísimo recibir una carta de mi tío fechada en París. Constato que ya no os halláis tan lejos de casa y espero veros dentro de 15 días a lo sumo. Pobre y querido primo mío, ¿cuánto debes haber sufrido? Temo que estés incluso más enfermo que cuando te marchaste de Ginebra. Hemos pasado el invierno sumidos en la tristeza y para mí ha sido un auténtico calvario la angustia de ignorar tu suerte. Aún así, espero poder ver la tranquilidad reflejada en tu rostro y descubrir que tu corazón no es del todo ajeno al consuelo y a la calma. No obstante, temo que sigas experimentando las mismas emociones que tan desgraciado te hicieron el año pasado y que, con el tiempo, hayan empeorado. No te molestaré en este momento porque son muchas las desdichas que pasan sobre ti, pero es necesario que antes de que nos veamos te dé una explicación acerca de una conversación que mantuve con mi tío antes de tu partida. ¿Una explicación? ¿Qué va a querer explicarme Elizabeth?, te preguntarás. Si es así, como piensas, consideraré contestadas mis preguntas y nada más quedará, ya por hacer sino firmar la carta con todo mi cariño. Pero estás lejos. Es posible que mis palabras te hagan sufrir y a la vez te complazcan. En tal caso, me atrevo a posponer aquello que quiero decirte por escrito y que durante tu ausencia he deseado comunicarte muchas veces, aunque jamás he tenido el valor de hacerlo. Sabes muy bien, Víctor, que nuestros padres han considerado nuestra unión con manifiesto interés desde la infancia. Así nos lo constaron desde pequeños y nos enseñaron a desearlo como si fuera un hecho consumado. Fuimos compañeros de juegos, nos quisimos muchísimo durante la infancia y creo que nos fuimos haciendo muy buenos amigos a medida que íbamos creciendo. Pero así como el hermano y la hermana demuestran un profundo cariño mutuo sin desear una unión más íntima. ¿No será tal vez que este es nuestro caso? Dímelo, Víctor, amigo mío. Contéstame con la verdad descarnada, te lo ruego, por nuestra mutua felicidad. ¿No amarás tal vez a otra? Has viajado, has vivido varios años en Ingolstadt, y te confieso, querido amigo, que el pasado otoño, cuando te vi tan infeliz
y huyendo de la compañía de todo ser viviente para refugiarte en la soledad, no pude evitar pensar que quizá te arrepentías de haber tomado esta decisión y te sentías obligado, por haber dado tu palabra de honor, a cumplir con los deseos de tus padres, aunque esos deseos se opusieron a los tuyos. No te llames engaño, querido primo. Confieso que te amo y que en mis vanidosos sueños futuros te veo como mi amigo y mi compañero fiel. No obstante, deseo tu felicidad tanto como la mía propia, y por eso te digo que nuestro enlace me convertiría en una mujer muy desgraciada si no surgiera del dictado de tu libre elección. Incluso ahora lloro al pensar que después de haber soportado la más cruel de las desdichas, puedas sacrificar, por culpa de la palabra honor, ese amor y esa felicidad que por mí mismo o por sí mismo te devolvería la ilusión. Quizá yo, con mi cariño desinteresado, te haya procurado mayor tristeza al haberme convertido en un obstáculo que impide que logres tus deseos. Ay, Víctor, te aseguro que tu prima y compañera de juegos siente por ti un amor demasiado sincero para considerarse desgraciada por eso. Sé feliz, querido, y si accedes a mi petición, ten por seguro que nada en este mundo conseguirá quebrar mi serenidad. No permitas que esta carta te turbe. No me escribas al día siguiente de haberla leído o al otro. No me escribas hasta que regreses, si eso te ha de causar algún dolor. Mi tío me tendrá al corriente de tu estado de salud. Por mi parte, si cuando nos volvamos a encontrar veo una sola sonrisa siquiera en tus labios que algún comentario mío consiga arrancarte, me consideraré inmensamente feliz. Elizabeth Lavenza, Ginebra, 18 de mayo de 1700. Esta carta revivió en mi memoria lo que ya había olvidado. La amenaza del monstruo. Estaré en tu noche de bodas. El demonio había dictado sentencia y esa noche emplearía todos los recursos que tuviera a su alcance para destruirme y arrebatarme el único retazo de felicidad que prometía aliviarme en parte de mis sufrimientos. Esa noche había decidido consumar sus crímenes con mi muerte. Bien, pues así fuera. Se iba a dirimir una lucha mortal en la que, si él resultaba victorioso, yo podría descansar en paz y el poder de ese engendro sobre mí habría llegado a su fin. Si por el contrario era él el vencido, su muerte me convertiría en un hombre libre. ¡Ay de mí! ¿Qué clase de libertad me estaré destinada? La misma que tiene el campesino que ha visto con sus propios ojos cómo masacraban a su familia, quemaban su casa, destruían sus tierras, y él quedaba abandonado a su suerte, sin hogar, sin dinero y solo, pero libre. Esa sería la libertad que me estaría reservada si no fuera por el tesoro que tengo en Elizabeth. Tesoro que me compensaría el horror en que me iba a sumir a causa del remordimiento y la culpa, sentimientos ambos que me perseguirían hasta la muerte. Mi amada y dulce Elizabeth. Leí y releí sin cesar su carta. En mi corazón despertaron unos tiernos sentimientos que, entre susurros, se atrevieron a hablarme de paradisíacos sueños de amor y felicidad. Pero la manzana ya había sido mordida y el hecho del ángel acusador me negaba toda esperanza. No obstante, yo habría dado la vida por hacerla feliz. Si el monstruo cumplía su amenaza, la muerte sería inevitable, pero yo seguía valorando si la boda podría precipitar mi destino. Era posible que mi torturador me destruyera unos meses antes, pero si sospechaba que posponía el enlace influido por sus amenazas, sin duda encontraría otro medio quizá más terrible de vengarse. Había jurado que estaría en mi noche de bodas, pero con esa amenaza no habría querido decir que mientras tanto fuera a permanecer inactivo, pues para demostrarme que podía, se hallaba sediento de sangre. Había asesinado a Clerval justo después de anunciarme su amenaza. Decidí, por consiguiente, que si un enlace inmediato con mi prima devolvía la felicidad a ella o a mi padre, los planes de mi adversario para atentar contra mi vida no debían demorar ni una sola hora más. En esa disposición de ánimo escribí a Elizabeth mi carta, y era una serena y cariñosa carta. Temo, amada mía, que muy poca felicidad nos reserve la vida, pero quiero que sepas que tú eres quien inspira toda mi alegría. Aleja de tu mente tus injustificados temores, porque solo a ti consagro mi vida y mi propósito de ser feliz. Tengo un secreto, Elizabeth, un secreto terrible que cuando te lo revele el pavor alará la sangre de tus venas. Y lejos de sorprenderte, por mi desgracia, te preguntarás cómo es posible que haya sobrevivido a todo lo que he tenido que soportar hasta ahora. Te confiaré esta historia de desdichas y espantos el día siguiente de nuestra boda porque, querida prima,
Tiene que existir una absoluta confianza entre los dos. Hasta entonces te lo suplico, no menciones el tema ni hagas alusiones al respecto. Te lo ruego con todo mi corazón porque sé que accederás a mi petición. Al cabo de una semana de haber percibido la carta de Elizabeth, regresamos a Ginebra. Mi prima me dio la bienvenida con calurosos saludos, aunque con lágrimas en los ojos al ver mi rostro demacrado y mis enfebrecidas mejillas. Yo también la encontré cambiada. Estaba más delgada y había perdido hacia esa gracia vivid que en su pasado era tan cautivadora, pero su amabilidad y las tiernas miradas de compasión que me dedicaban le convertía en una compañera más adecuada para un ser condenado y desdichado como yo. La tranquilidad no duró demasiado. Los recuerdos me desequilibraron y al pensar en lo sucedido caí presa de la locura más exacerbada. Cuando no me sentía furioso y colérico, la tristeza y el desconsuelo se apoderaban de mí. Me sentía aislado de todo y de todos, y me limitaba a quedarme sentado e inmóvil, apabullado por la enorme cantidad de desgracias que me habían acaecido. Elizabeth era la única persona capaz de controlar esos ataques. Su dulce voz me tonificaba cuando me dejaba arrastrar por la pasión, y cuando caía en el ensimismamiento sabía cómo hacerme reaccionar apelando a mis mejores sentimientos. Lloraba conmigo y por mí. En los momentos en que yo recobraba el juicio, ella me reprochaba mi actitud y alentaba en mí la resignación. ¡Ah, qué fácil le resultaba el infortunio de resignarse! Para el culpable, en cambio, no existe la paz. La agonía del remordimiento envenena el placer que a veces nos provoca regordearnos con un sufrimiento insoportable. Poco después de mi llegada, mi padre me habló de celebrar el enlace con mi prima sin tardanza. Yo guardé silencio. ¿He de entender que tienes otra relación?, inquirió mi padre. No estoy comprometido con nadie, amo a Elizabeth, y lo único que deseo es unirme a ella. Fijemos el día de la boda y me consagraré, hasta que la muerte nos separe, a la felicidad de mi prima. Querido Víctor, no hables así. Hemos sufrido terribles desgracias, pero hemos de aferrarnos a lo que tenemos y transferir nuestro amor por aquellos que nos dejaron a los que aún están vivos. Nuestro círculo será más reducido, pero los lazos de afecto y la desdicha que nos unen serán nuestro consuelo. Cuando el tiempo haya curado tu desesperación, nacerán otros seres queridos que dependerán de nuestro amor y suscitarán a los que nos fueron arrebatados con tan extrema crueldad. Esta fue la conversación que sostuve con mi padre. El recuerdo de la amenaza seguía pendido sobre mí. No le extrañará, a la vista de la omnipotencia que ese ser había demostrado en sus sangrientas fechorías, que considerara invencible a este monstruo ni que cuando pronunció las palabras «estaré en tu noche de bodas», comprendiera que su amenaza, determinada por mi destino de modo inevitable, la muerte, no entrañaba mal alguno para mí ante la posibilidad de perder a Elizabeth, y por eso, con semblante satisfecho e incluso alegre, concerté con mi padre que, si mi prima aceptaba, la boda se celebraría al cabo de 10 días, sellando así, como yo creía, mi destino. ¡Dios del cielo! Si por un instante hubiera imaginado cuáles eran las infernales intenciones de mi monstruo adversario, habría preferido desaparecer para siempre de mi país natal y errar como un desposeído sobre la faz de la tierra, privado de toda amistad, antes de haber consentido en celebrar ese desdichado enlace. No obstante, el monstruo, como si poseyera poderes mágicos, me había ocultado sus verdaderas intenciones, y mientras yo creía estar presentado y preparado por mi propia muerte, en realidad estaba precipitando la de otra víctima que me resultaba mucho más querida. A medida que se acercaba la fecha de nuestra boda, ya fuera por cobardía, ya fuera por presentimiento, mi corazón desfallecía. Pero yo ocultaba mis sentimientos fingiendo una exultación que hacía sonreír de felicidad a mi padre, pero que no engañaba en absoluto la mirada siempre atenta y certera de Elizabeth. Mi prima deseaba que llegara el día de nuestro enlace con la plácida satisfacción, no exenta de cierto temor, provocado por las desgracias que habíamos sufrido. Frente a la posibilidad de que lo que entonces parecía una segura y tangible felicidad no tardara en disiparse en un sueño etéreo que apenas dejara la huella de un profundo y eterno pensar. Hicimos los preparativos para celebrar el evento y recibimos a los invitados que venían a felicitarnos, todos con semblantes risueños. Por mi parte, procuré encerrar en mi corazón la angustia que me corroía y me avine con aparente entusiasmo a los planes de mi padre, aunque solo sirvieran para engalanar mi tragedia. Compramos una casa cerca de Colney
para disfrutar de los placeres del campo sin alejarnos mucho de Ginebra y poder así ver a diario a mi padre, quien seguiría viviendo en la ciudad para que Ernest estudiara en el colegio. Mientras tanto, extremé las precauciones para defenderme del demonio si éste me atacaba abiertamente. Siempre llevaba encima mis pistolas y una daga, y nunca dejaba la guardia para poder sorprender cualquier maquinación de mi enemigo. De ese modo conseguí vivir más tranquilo. A medida que la fecha se acercaba, me parecía imposible que esa amenaza pudiera perturbar mi paz, mientras que la felicidad que esperaba que me disparara el matrimonio iba a cobrar mayor solidez. De hecho, solíamos hablar del enlace como de un acontecimiento que ningún incidente podría cancelar. Elizabeth parecía feliz. Mi comportamiento tranquilo contribuyó en gran parte a serenar su espíritu. No obstante, el día en que iban a hacerse realidad mis deseos y a cumplirse mi destino, estuvo melancólica y tuvo un mal presentimiento. Quizá también pensaba en terribles secretos que yo había prometido revelarle al día siguiente. Mi padre no cabía en sí de gozo y, atareado con los preparativos, atribuyó la melancolía a su sobrina, a la timidez que suelen experimentar las novias. Tras la celebración de la ceremonia, un buen número de invitados se congregó en la casa de mi padre. Habíamos acordado que Elizabeth y yo pasaríamos la tarde y la noche en Evian y regresaríamos a Colney a la mañana siguiente. Como hacía un hermoso día y el viento era favorable, decidimos ir por el lago. Esos fueron los últimos momentos de mi vida en que disfruté de una sensación parecida a la felicidad. Avanzamos con rapidez. El sol brillaba con intensidad, pero nos protegimos de sus rayos bajo un toldo mientras disfrutábamos de la belleza del paraje. A veces se veían el Mont Célevé y las agradables riberas del Montélagré, en un extremo al lago, mientras a la distancia, prescindiéndolo todo, se erguía el maravilloso Mont Blanc y la cordillera de montañas nevadas que en vano intentaban emularlo. En ocasiones, bordeando la orilla opuesta, veíamos la oscura ladera del impresionante Jura, que hacía desistir de cualquier intento de abandonar el país y se mostraba con una barrera casi infranqueable para el invasor que deseaba dometarlo. «Te veo triste, amor mío», dije Elizabeth cogiéndole la mano. «Ah, si supieras lo que he llegado a sufrir y lo que todavía tendré que padecer, te esforzarías en dejarme saborear el silencio y la ausencia de tormento que al menos puedo disfrutar en este único día». «Sé feliz, querido Víctor, no hay nada. Espero que deba intranquilizarte. Te aseguro que, aunque mi rostro no exprese una alegría desbordante, mi corazón está contento. Algo me dice que no debería confiar tanto en el futuro que nos espera, pero no escucharé esa voz tan siniestra. Observa la rapidez con que avanzamos y cómo las nubes que de vez en cuando oscurecen o se elevan sobre la cumbre del Mont Blanc confieren mayor belleza a este paraje. Fíjate en lo innumerables de los peces que nadan en las claras aguas y con qué nitidez se aprecian las guirrajos del fondo. ¡Qué día más hermoso! ¡Qué feliz y serena se muestra la naturaleza! Elizabeth se esforzaba con sus comentarios en apartar sus pensamientos y los míos de aquellos temas que nos sumían en la melancolía. No obstante, su estado de ánimo fluctuaba. La alegría brillaba en sus ojos durante unos instantes, pero luego la abandonaba y su mirada se volvía distraída y taciturna. El sol empezó a descender sobre el horizonte y surcamos el río Drans, cuyo curso discurre entre los abismos de las altas montañas y las cañadas de las colinas más bajas. En este punto, en que la proximidad de los Alpes estrecha el lago, nos acercamos al circo de montañas que conforman su vertiente oriental. La torre del campanario de Evian brillaba rodeada por bosques y por la cordillera montañosa en la que el pueblo está situado. El viento, que hasta el momento nos había empujado con una rapidez sorprendente, se trocó en una suave brisa al anochecer. El apacible aire apenas ondulaba la superficie de las aguas y a medida que nos acercábamos movía con delicadeza los árboles de la orilla, de donde provenía un delicioso aroma de flores y heno. El sol se ocultó tras el horizonte cuando tocamos tierra y en ese instante volví a sentir una desconfianza y un miedo que no tardaría en apoderarse de mi ser para no abandonarnos jamás.